quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, escucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz a quien te valor y obreros siempre habrá. Gracias, Señor, que tú has venido a hacer la obra que ningún ser humano pudo hacer, Señor. Esa obra de salvación, esa obra de redención, esa obra que salva al hombre de sus pecados y nos introduce al propósito de Dios. Señor, abrimos a ti nuestros corazones en esta noche, reconociendo, Señor, esa obra tuya, reconociendo el valor de esa obra tuya en nuestras vidas y para con todo el mundo, Señor. Te pedimos en esta noche que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, pueda llamarnos efectivamente a colaborar contigo en tu propósito, a colaborar contigo en la predicación de tu evangelio a toda criatura, Señor, que nosotros podamos alcanzar, Señor. Señor, ayúdanos, quítanos de nosotros mismos, quítanos de nuestra religiosidad, quítanos de nuestro confort. Señor, llévanos a colaborar contigo en tu propósito. Te pedimos que esta noche, por medio de tu palabra, tú clarifiques cuál es el propósito del predicar de tu evangelio, Señor. Oh Señor, te pedimos, Padre, que nos ayude en esta noche a hablar y también a recibir tu palabra. Te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén, hermanos. El Señor está buscando obreros. Pero como estamos siempre compartiendo, esto está en un contexto, ¿verdad? Ya hemos hablado muchos meses con respecto al propósito de Dios, cuál es la obra de Dios, qué es lo que Él está llevando a cabo aquí en la tierra con su iglesia y a través de su iglesia, ¿verdad? Entonces, vamos a retroceder un poquito para que entendamos en qué contexto estamos hablando del Evangelio, porque no estamos hablando del Evangelio en un sentido meramente de conocer lo que es el Evangelio, sino de involucrarnos en el Evangelio. Porque cuando cantamos esta canción, por ejemplo, que Dios necesita obreros que envíe a su mies, no nos estamos refiriendo a unos cuantos cristianos, ¿verdad? Sino que nos referimos a cada miembro del cuerpo de Cristo. Vamos a leer Efesios 4 de vuelta. Desde el 9 podemos leer, dice, esta expresión, hablando de Cristo, que ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y en esa posición de ascensión, dice el versículo 11, y Él dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. Entonces vemos que el Señor dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero, ¿para qué los dio? Dice el verso 12. A fin de perfeccionar o capacitar, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, acá vemos claramente que el Señor dio apóstoles, profetas, evangelistas, que es lo que vamos a estar acentuando en estos días, ¿verdad? Dio evangelistas, etcétera,
para capacitar a los santos, el Señor dio a estas personas, a estos hombres dotados, para que ellos nos perfeccionen a nosotros, a todos los santos, para que todos los santos lleven a cabo la obra del ministerio, que ya vimos es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces esta tarea de ser enviados por Dios no es solamente para los apóstoles, sino también los apóstoles nos perfeccionan para que seamos también nosotros misioneros en el lugar donde vivimos, ¿verdad? También los profetas nos capacitan para que también nosotros profeticemos la palabra de Dios. En este caso, como profeta, es al pueblo del Señor. Y esto es lo que estuvimos haciendo, aprovechando que estábamos compartiendo acerca de las reuniones de la iglesia, porque vimos en 1 Corintios 14 que Pablo enfatiza que cuando la iglesia se reúne, lo más edificante es que profeticemos. Cuando la iglesia está reunida, la iglesia lo que más necesita es que la palabra de Dios llegue a su pueblo para que su pueblo sea edificado como la casa de Dios. Entonces estuvimos insistiendo que en las reuniones de la iglesia, y usamos el tabernáculo como un modelo para llevar a cabo las reuniones de la iglesia conforme a los requisitos de Dios, vemos que una parte importantísima es el profetizar. Pero Dios no quiere un profeta que profetice en las reuniones de la iglesia. Dice, todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, tenemos que estar perfeccionados para llevar a cabo el profetizar. Pero también hay evangelistas, dice acá. ¿Y en qué nos perfecciona los evangelistas? ¿En qué nos perfeccionan los evangelistas? Justamente en predicar el evangelio. No al pueblo de Dios, sino a los que aún no son miembros de su cuerpo, para que lleguen a ser miembros de su cuerpo. Porque si no predicamos el evangelio, ¿verdad? No puede producirse la conversión de las personas a Cristo. Entonces nosotros necesitamos también ser perfeccionados para llevar el evangelio de la salvación a todos los que el Señor ponga delante de nosotros. Entonces en estas reuniones vamos a enfatizar que la palabra del Señor nos perfeccione en cuanto al evangelio de la salvación, ¿verdad? Entonces vamos seguramente a utilizar un buen tiempo, más de 6 meses seguramente, hablando sobre el evangelio. Pero estaba orando al Señor y pidiéndole que me guíe, porque hay 2 formas de que podemos llevar a cabo esto, ¿verdad? Pero justamente haciendo caso a lo que recién estábamos hablando, yo no quisiera ser el predicador del evangelio. Yo lo que quisiera es ayudarnos para que ustedes sean los predicadores del evangelio. Porque ya hemos tenido mucha experiencia en la vida cristiana de que cuando un predicador predica, bueno, se convierte en algunas personas, pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que todos nosotros seamos perfeccionados, así como para profetizar en las reuniones de la iglesia, así también para predicar el evangelio. Entonces, mi idea no es que yo me ponga acá y le diga a ustedes, traigan personas nuevas y yo les voy a predicar el evangelio. No, mi deseo, mi carga es compartir juntos lo que es el evangelio, para qué es el evangelio, ir un poco detalladamente para que ustedes, así como yo también, a otras personas prediquemos el evangelio. Y después viene también, como dice acá, pastores, para que luego también nosotros pastoreemos a los nuevos creyentes. Y maestros, para que también todos nosotros enseñemos lo que hemos aprendido a esos nuevos creyentes. ¿Entienden? Porque es por medio de la obra de los santos que se edifica eficazmente
el cuerpo de Cristo. ¿Por qué el Señor no viene todavía? Porque todavía no hemos llegado a la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque no hay santos perfeccionados suficientemente. Porque siempre se llevó a cabo esta obra por medio de ciertos hombres nada más. Y no completa la medida de la necesidad de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos estar involucrados en la predicación del Evangelio. Entonces a partir de hoy vamos a estar compartiendo este tema del Evangelio de la salvación. Y lo que yo hoy quiero compartir con ustedes es como un bosquejo, ¿verdad? Como puntos principales de lo que es el Evangelio de la salvación. Pero después vamos a ir detallando cada punto, ¿verdad? Y cuando detallemos cada punto, yo les diría, pueden traer también personas nuevas, pero no va a ser mi responsabilidad que ellos sean llevados al Señor, sino que es la responsabilidad de cada uno de los que hemos traído a esas personas. Primero, lo que el lugar es pequeño, ¿verdad? Pero mi carga es realmente que todos podamos predicar el Evangelio. Entonces hoy vamos a hacer como un bosquejo de cuáles son los puntos que necesitamos nosotros primero entender y luego compartir con las personas cuando predicamos el Evangelio. O sea, acá leemos el primer punto, el A dice, el propósito de Dios en la creación del hombre. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, esto digo si tenemos tiempo para estar cerca de esas personas. Ahora sí, si de repente es la única oportunidad que le vamos a hablar en el ómnibus o acá ya y nunca más le vamos a ver, por supuesto vamos a tener que saber resumir esto para que esa persona pueda recibir. Pero lo que más la carga está en que prediquemos a personas también con quienes podamos hacer un seguimiento hasta que ellos estén insertados en las reuniones de la iglesia, en la vida de la iglesia. Entonces, el primer punto es el propósito de Dios. Nosotros tenemos que conocer y tenemos que dar a conocer cuál es el propósito por el cual Dios le creó al hombre. No podemos predicarle el Evangelio y decirle, bueno, vos estás en pecado y te vas a ir al infierno y el Señor te murió por vos. Y bueno, eso es si estamos en una situación de urgencia, ¿verdad? Pero sería mucho mejor tratar con una persona y de a poquito ir mostrándole que Dios tiene un propósito con el hombre. Por eso, predicar el Evangelio no es solamente para salvar al hombre de la condenación eterna, que es lo que normalmente uno piensa cuando predica el Evangelio, porque es lo más urgente, por llamarle así, ¿verdad? Pero realmente el Evangelio es la buena noticia de Dios, no solamente para salvar al hombre de una condenación, sino para más bien rescatarle para el propósito por el cual él fue creado. O sea, va más allá de algo meramente negativo, de salvarle del fuego eterno, no. Es reinsertar al hombre pecador al propósito por el cual Dios lo creó. Eso es el Evangelio, es recuperar al hombre, rescatar al hombre para el propósito de Dios. Y ese propósito en otra reunión vamos a detallar, pero vamos a ver que Dios tiene un propósito, como dice en 2 de Timoteo, vamos a leer 2 de Timoteo 1, 8 y 9. Acá el apóstol Pablo está hablando a Timoteo desde la cárcel y le dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y acá explica y dice, Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Para qué Dios nos salva y nos hace este llamamiento a través del Evangelio? No es conforme a nuestras obras, sino que es conforme a su propósito. Dios tiene un propósito y a través del Evangelio
rescata al hombre, le salva al hombre de vivir una vida fuera del propósito de Dios, que por supuesto va y termina en la condenación eterna. Pero lo que nosotros es rescatar al hombre para el propósito por el cual Dios hizo al hombre, llamó al hombre. Romanos 8:29, 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Siempre la finalidad de lo que Dios hace es llamarnos conforme a su propósito. No es conforme a nuestro propósito, es conforme a su propósito. Por supuesto, nadie quiere ir a la condenación eterna. Ese sería nuestro propósito. O ayudarle a nuestros amigos o parientes a predicarle el evangelio para que no vaya a la condenación eterna. Ese es nuestro propósito o el propósito de esa persona. Pero el propósito de Dios va más allá que eso. ¿Entienden? Efesios 3, 6 y 11. A saber, dice Pablo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. O sea que mediante el Evangelio participamos de lo que es el cuerpo de Cristo. El propósito de Dios, nos dice acá, es para que participen del cielo y no se vayan al infierno. No, es para que participen del propósito de Dios por medio del Evangelio. El 11 dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, predicar el Evangelio es para que las personas vuelvan al propósito eterno que Dios tuvo. Y el propósito eterno que Dios tuvo no contemplaba el lago que arde con fuego y azufre, porque eso era para Satanás. Dios no tenía luego el deseo que el hombre, el plan de que el hombre sea condenado. No, ya antes lo que él se propuso, como ya estuvimos estudiando, no es salvar al hombre del infierno eterno, sino que es que esté en el propósito, que esté en el cuerpo, que esté en la humanidad para que pueda contener y expresar a Dios. Es el propósito de Dios. Efesios 1, 7 al 9. En Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él. Entonces, todo es conforme a su voluntad, a su propósito, como dice en el 11. Y también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. No se trata de cuáles son nuestros planes cuando predicamos el Evangelio. No se trata de predicar el Evangelio para que la gente se sienta mejor o porque tenga una vida más confortable o con menos trauma. Todo eso va de la mano cuando reciben el Evangelio, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener claro que cuando nosotros buscamos personas para predicar el Evangelio es con el corazón de Dios, que vuelva y sea rescatado para el propósito eterno de Dios que hizo en Cristo Jesús. Eso es lo más maravilloso. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Ya estuvimos compartiendo 6 meses. Pero cuando toquemos esto, vamos a hacer un resumen de esto. Vamos a ir compartiendo el propósito de Dios cuando Dios creó al hombre. De ahí tenemos que partir cuando hablamos con las personas. El segundo punto es que el hombre cayó del propósito de Dios. Vamos a leer en Isaías 53, 6. El famoso pasaje de Isaías 53, solamente para mencionar el verso 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. O sea, Dios tenía un propósito
pero el hombre se apartó, se desvió. Cada uno hizo su propio camino, su propio propósito y se desvió del propósito de Dios. Romanos 3:10 dice, como está escrito, cuando el hombre cayó, ¿verdad?, del propósito de Dios, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, aquí el pasaje que quería resaltar es, todos se han desviado. ¿De qué? Del propósito eterno de Dios. Entonces el hombre cayó, es como que cayó del camino y se desvió del propósito de Dios. Y nosotros por eso tenemos que primero hacerle ver cuál es el propósito de Dios, de qué se desvió y en qué condición está el hombre en esa situación. Entonces por eso después vamos a también estar mirando las consecuencias de la caída del hombre del propósito de Dios. Y acá tenemos que atender porque normalmente no se hace esta distinción, pero nosotros tenemos que aprender a hacer esta distinción. Hay dos tipos de consecuencias en que el hombre incurrió. Cuando se apartó del propósito de Dios, incurrió en una consecuencia legal. Pero también incurrió en consecuencia orgánica. Cuando decimos orgánica, nos referimos al ser del hombre, al hombre como un organismo, ¿verdad? Legal es un problema externo que el hombre tiene con Dios. Pero orgánica es un problema en su constitución humana, es su ser humano. Dentro del hombre también hay consecuencias. Fuera del hombre para con Dios también hay consecuencias. Entonces muchas veces nosotros queremos predicar, y a mí me pasó mucho tiempo, predicar solamente cómo soluciona Dios el tema orgánico. ¿Por qué el hombre es corrupto? ¿Qué esto? ¿Por qué está deprimido? ¿Por qué? No, primero hay que enfrentarle con su problema legal. Tiene un problema judicial con Dios. Cuando él ve que está en un problema judicial, entonces ahí reacciona, ¿verdad? Y busca también una solución dentro de su corazón, por decirlo así, de los problemas de su ser interior. Pero no debemos invertir el orden. Es mucho mejor hablar primero de las consecuencias legales. Vamos, un versículo como ejemplo puse acá. Romanos 3:19. Justo estábamos ahí. Romanos 3:19 dice el apóstol Pablo. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, acá nos está enfrentando con la ley de Dios. Lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Acá hay un problema legal que todos los hombres tienen con Dios. Al apartarse de Dios, al pecar contra Dios, todos tienen que callarse la boca y todos se encuentran bajo condenación, ¿verdad? Como dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya no tienen el derecho de acercarse a Dios. Hay un problema legal que tiene que solucionar primero. Eso vamos después a detallar, ponerle en 10 reuniones más o menos, cuáles son los problemas legales del hombre con Dios. Ahora, la consecuencia orgánica, Romanos 5:12. Pablo también empieza por el problema legal y continúa con el problema en el ser del ser humano. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado tuvo una consecuencia de muerte en el hombre, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Es de su organismo. El organismo del hombre es espíritu, alma y cuerpo. No tiene solamente un problema con el juez, tiene un problema de enfermedad. Es la naturaleza pecaminosa que está dentro del hombre. Pero nosotros no podemos solucionar primero la naturaleza pecaminosa del hombre si no solucionamos
el problema legal del hombre. Pero no se vayan a preocupar, parece un poco muy detallado y complicado. No se vayan a preocupar porque vamos a ir paso por paso. Y cada uno de estos puntos va a tener un folletito que le va a ayudar a ustedes a leer con ellos. Ustedes pueden leer con ellos. Primero, por supuesto, ustedes tienen que entender. Y segundo, van a leer con ellos. Y al leer ya se va a ir desarrollando el tema. Y ya va a ir entendiendo la persona que está abierta para escuchar. Entonces, primero el propósito de Dios. Segundo, la caída del hombre. Luego las consecuencias de la caída del hombre. Después pasamos a la solución. Ahí hasta el momento de la parte terrible. Pero primero hay que mostrarle al enfermo su condición para que pueda buscar la medicina, ¿verdad? Primero un diagnóstico, ¿verdad, doctor? Y después viene la receta, ¿verdad?, del médico. Y el remedio es Jesucristo, ¿verdad? Dice, Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Es la salvación del hombre. ¿De qué? De las consecuencias de sus pecados. En Jesucristo está toda la solución. Tanto la salvación jurídica o legal, tanto la salvación orgánica dentro del ser humano. ¿Entiende? Por eso es tan bueno distinguir que el Evangelio de Dios es una buena noticia para rescatar al hombre tanto de su condición legal ante Dios como de su condición en su ser, en su organismo, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Por eso el Evangelio no es tan sencillo. Romanos, escribió Pablo toda la carta hablando primero del problema legal del hombre y después del problema orgánico del hombre. Y todo eso es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios, como dijimos, no es solamente salvarle al hombre del infierno, sino que es recuperar al hombre legal y orgánicamente para que pueda ser miembro del cuerpo, para que pueda contener, experimentar y expresar a Dios. No individualmente, sino corporativamente. Entonces, ¿qué soluciona la condición legal del hombre? La muerte. La muerte de Jesucristo para la salvación jurídica del hombre. La muerte de Cristo es la solución para el problema legal del hombre con Dios. Tenemos que saber explicarle a la persona. Mucha gente, por ejemplo, dice que la sangre de Cristo te cubra de este espíritu. No, la sangre, que es la muerte, no trata con nuestro problema orgánico. La sangre de Cristo para que yo no piense más cosas. No, la sangre de Cristo no soluciona los problemas orgánicos del hombre. La sangre de Cristo, que nos habla de la muerte de Cristo, nos habla de la obra sustitutiva de Cristo por nuestros pecados para solucionar nuestro problema legal con Dios. Entonces, la muerte de Jesucristo es para la salvación jurídica del hombre. Romanos 5:10. Romanos luego una carta del Evangelio. Dice Pablo. Porque si cuando éramos enemigos, acá no está hablando de un problema legal con Dios, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dice. O sea, nuestra reconciliación, que es un punto de nuestro problema legal con Dios, nuestra enemistad con Dios, la reconciliación con Dios es por la muerte de su Hijo. Acá no vamos a detallar, para eso vamos a ir viendo más adelante los puntos. Primera de Corintios 15, dice el apóstol Pablo, hablando del Evangelio, ¿verdad? Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Y acá está detallando el Evangelio. Tiene dos puntos principales. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué soluciona el problema de nuestros pecados? Cuando está hablando de nuestros pecados, está hablando
de lo que nosotros hacemos, de los actos que ofenden a Dios, de los pensamientos que ofenden a Dios. Es como el fruto de un árbol, ¿no? Es la naturaleza del árbol. Entonces, cuando hablamos de que Cristo murió por nuestros pecados en plural, estamos hablando de todos los delitos que se han acumulado delante de la justicia divina. ¿Y qué solucionó esto? Cristo muriendo por. Por quiere decir en lugar de. Cristo murió en forma sustitutiva por nuestros pecados. Y el Evangelio nos anuncia este maravilloso sacrificio de Cristo que murió en nuestro lugar para pagar nuestros pecados, ¿verdad? Entonces esta es la parte legal. La muerte de Cristo nos reconcilió con Dios. La muerte de Cristo que nos sustituyó a nosotros logró el perdón de nuestros pecados y muchas otras cosas que vamos a ir viendo. Pero la resurrección de Jesucristo es para la salvación orgánica del hombre. La muerte es solucionar nuestro problema legal y el hecho de que Jesús haya vencido a la muerte y resucitado para darnos su espíritu, porque ahí está el remedio en nuestro ser. La sangre es para aplicar exteriormente. El espíritu es para aplicar interiormente en nuestro espíritu, nuestra alma y finalmente en nuestro cuerpo también. O sea, vamos a volver a 1 Corintios 15:4 que estamos ahí, dice, vamos a releer esto. El 3 dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, esta es la resurrección de Cristo que nos salva, es el Evangelio también, es parte del Evangelio. Que Él no solamente pagó nuestros pecados, también vino a resucitar para poder entrar su Espíritu en nosotros y salvarnos interiormente, orgánicamente del pecado. El pecado es, en singular, es la naturaleza pecaminosa que no nos permite ser miembros del cuerpo de Cristo. La sangre nos permite ser parte de la iglesia, porque la iglesia es el rejuntado de todos los pecadores. Pero ser miembro del cuerpo de Cristo implica que ahí ya no hay naturaleza pecaminosa. Por eso parte de nosotros todavía es parte del cuerpo de Cristo, porque hay muchas cosas de nosotros que son todavía parte de la vieja naturaleza. Pero cuando más experimentamos al Cristo resucitado por su Espíritu, vamos siendo transformados en un nuevo hombre. Y esa nueva humanidad compone el cuerpo de Cristo. ¿Entienden? Entonces la sangre es judicial y la resurrección de Cristo es orgánica. Romanos 5:10. Este versículo, la parte B. Como Pablo en un versículo te dice todo. No hace falta hablar tanto. Pero muchas veces nos pasamos por alto. Por muchos años yo me pasé por alto este detalle. Dice el 5:10. Ya leímos, pero vamos a releer. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y ahí hace Pablo, extiende la salvación, dice, mucho más, habiendo sido ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Ya es una experiencia interior. Es la vida de resurrección. Es el Espíritu que da vida, dice Pablo en 1 Corintios 15:45. ¿Entienden? La reconciliación es por la muerte, pero falta más salvación. Dice, en la muerte ya fuimos salvos de la condenación eterna, pero todavía tenés que ser salvados. Mucho más seremos salvos, dice en futuro, por su vida, la vida de resurrección. Es la salvación orgánica del hombre. Por eso hay mucha confusión de repente en los cristianos. Dicen, pero ¿cómo que este ya se arrepintió, ya recibió la sangre de Cristo, ya creyó en la obra sustitutiva de Cristo, pero todavía sigue pecando? Pero este no ha de ser salvo. Ya es salvo jurídicamente.
pero tiene que ser salvado orgánicamente. Su interior tiene que la vida de Cristo transformarlo en una nueva creación, ¿verdad? Es un proceso. La salvación legal es instantánea. Cuando creemos en la sangre que derramó Cristo por nuestro pecado, ya somos salvos en documento. Ya somos justificados. Después vamos a ver todo lo que ya somos. Reconciliados, santificados, ya somos. Ya somos adoptados por Dios. Pero nuestra salvación orgánica es un proceso que lleva toda nuestra vida cristiana y que a veces ni siquiera culmina aquí, ¿verdad? Cuando nos enfrentemos ahí, todavía va a haber algo que limpiar de parte del Señor. Pero todo es por medio de Cristo. Entonces, esto es algo maravilloso si podemos darle a entender a las personas a quienes estamos predicando el Evangelio. Que no haya confusión. Pero ¿por qué yo pienso todavía mal? ¿Por qué miro cosas que no tengo que mirar? ¿Por qué tengo estos sentimientos? Porque estás siendo salvo todavía en la vida, en el contacto con la vida de Cristo. ¿Entienden? Primera de Pedro 1:3 es por la resurrección de Jesucristo. Acá exclama el apóstol Pedro, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Cómo nos hizo nacer el Señor? Mediante la resurrección de Jesucristo. Eso es orgánico, es un nuevo nacimiento, una nueva creación que se va desarrollando en nuestro organismo, en nuestro interior. Pero es por la resurrección. Si Cristo hubiera muerto en la cruz, hubiera pagado la deuda de todos los hombres. Si ahí hubiese Él ascendido, bueno, no sé cómo, ¿verdad? Pero hubiese ascendido, sí, Él pagó la deuda de los hombres con Dios. Pero los hombres continuaríamos siendo parte de la vieja creación. No hubiéramos nacido de nuevo, no hubiéramos sido transformados, renovados en nuestro ser interior. Entonces es por la resurrección de Cristo de los muertos que tenemos esta resurrección, este nuevo nacimiento en nuestro ser, en nuestro interior. Entonces, vemos aquí que la salvación orgánica es en el ser tripartito de cada creyente. La salvación orgánica tiene un recorrido en 3 partes. Afecta a las 3 partes del creyente. Vamos a leer primera de Tesalonicenses 5:23. Pablo le escribe a los creyentes. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es la obra de la salvación orgánica. Es en todo nuestro ser, pero va por parte. Primero, espíritu, luego alma y luego el cuerpo. ¿Para cuándo tenemos que estar preparados? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la parte orgánica, en 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué sucede en nuestro espíritu? Acá estoy haciendo un súper resumen nomás, después vamos a detallar estas cosas. En su espíritu, ¿qué pasa? Es por la regeneración. Como leemos en Juan 3:6. Vamos a leer Juan 3:6. Que el Señor le habla a Nicodemo, este hombre muy religioso, pero le dice su verdadera necesidad. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu con mayúscula, Espíritu con minúscula es. Esta distinción es muy importante. Cuando Cristo resucitó, ¿qué hizo? Le apareció a sus discípulos. Primero, le mostró su herida. Le mostró su logro legal. Luego sopló en ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Eso es su logro orgánico.
Entonces, cuando uno recibe el Espíritu, ¿qué es lo primero que afecta? No nuestro cuerpo, no cambia nuestro cuerpo, no cambia nuestra alma, que son nuestros pensamientos, nuestras decisiones, sentimientos, nuestros traumas. No cambia nada de eso. ¿Qué es lo que afecta? Nuestro espíritu. ¿Y qué le da a nuestro espíritu? Una nueva vida. Le hace resucitar con Cristo, ¿verdad? Es la regeneración, se le llama. Aunque en la Biblia no hay una sola vez se habla de la regeneración, pero quiere decir dar vida otra vez. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No se habla del cuerpo ahí ni del alma, se habla del espíritu del hombre. El espíritu del hombre está muerto y necesita ser regenerado, nacer de nuevo o revivir por la vida del espíritu, no por la sangre. La sangre ya cumplió su función, ¿verdad? Es por el espíritu, que es habilitado por la sangre, ¿verdad? Gracias a la sangre hoy tenemos el derecho. Luego, esta salvación orgánica continúa en el alma del creyente, que se le puede resumir como la transformación. Pasa de ser un alma constituido con Adán a un alma que constituido con Cristo. De una transformación. Romanos 12:2 le dice a los creyentes, porque ellos ya nacieron de nuevo, pero dice acá, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. O sea que cuando uno nace de nuevo, ya tiene vida espiritual, pero su mente, que es la parte más importante del alma, que engloba el alma, piensa cualquier cosa, no conoce la voluntad de Dios. Es como una criatura que ya nació pero no sabe nada de la vida. Entonces necesitamos la experiencia de la transformación de nuestra mente por la renovación. Tiene que haber renovación, quiere decir algo nuevo, despojándonos del viejo hombre y vistiéndonos del nuevo hombre. Esa es la renovación que produce transformación, ¿verdad? La transformación de nuestra alma. Nuestro espíritu ya no tiene problema. Ya nació de nuevo, el lugar santísimo, ahí está ya el Señor instalado. De ahí, de lo más profundo de nuestro ser, fluirá el Espíritu para transformar nuestra alma a la imagen de Cristo, a las características de Cristo, a la mente de Cristo, a las emociones de Cristo, a las decisiones de Cristo, ¿verdad? Esa es la transformación del alma. Eso es el Evangelio. El Evangelio está trayendo, ¿qué era el Evangelio? Ya fuimos salvos del infierno. ¿Qué está haciendo el Evangelio? Recuperarnos para el propósito de Dios. Todavía nuestra alma no tiene la imagen de Cristo. Tiene la imagen de Satanás todavía. Necesita la renovación. ¿Verdad? Tiene los pensamientos de Satanás, las intenciones. Horribles somos nuestra alma. Aunque ya hemos nacido de nuevo en nuestro espíritu. Necesitamos ser transformados y conformados a Cristo, ¿verdad? Y finalmente, esta salvación orgánica también afecta a nuestro órgano físico, que es nuestro cuerpo. Filipenses 3, 20 y 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, cuando hablamos de los cielos, no pensemos que es un lugar geográfico, allá en Neptuno, un poco más allá. No, los cielos es la esfera donde Dios mora, donde las realidades de Dios, el reino de Dios es real, ¿verdad? Toda la experiencia de Dios es real, dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. ¿Acaso ya no nos salvó en la cruz? Sí, nos salvó legalmente. ¿Acaso ya no nacimos de nuevo? Ya fuimos salvos en nuestro espíritu. Ya estamos transformándonos en nuestra alma, pero todavía no hemos sido salvados completamente. Esperamos a un Salvador. ¿De qué nos va a salvar cuando Él venga? Dice al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún
para sujetar todas las cosas a sí mismo. Si alguien lee Reina Valera, más lindo, 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Transformará el cuerpo de la humillación, es la corrupción, la debilidad, la enfermedad, los dolores, todo. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para hacerlo conforme al cuerpo de la gloria suya. La gloria es la glorificación del cuerpo. Pero ¿de dónde viene esa glorificación? No viene de afuera para adentro, sino que viene de adentro para afuera. Como dice en Romanos, no anoté acá, pero podemos leer en Romanos. Después vamos a detallar eso, pero siempre nos gusta compartir. Romanos 8. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. Nosotros ya tenemos la gloria de Dios en nuestro espíritu. Esa gloria va a ir impregnando nuestra alma y cuando venga el Señor, esa gloria va a salir aún a través de los poros de nuestro cuerpo. Y ahí la gente va a ver que nosotros somos los hijos de Dios. ¿Verdad? ¡Qué glorioso! Esto nadie pudo inventar. Esta novela es demasiado maravillosa para que alguien pueda inventar. Como dice el 23. Y no solo ella, la creación gime, dice, y sufre dolores de parto hasta ahora, dice el 22. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos gemimos. Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, el rescate también de nuestros cuerpos. Entonces, hermano, esta salvación orgánica es por medio de la resurrección de Cristo, porque es a través de su resurrección que recibimos a Cristo como realidad por el Espíritu. Primero en nuestro espíritu, luego en nuestro espíritu, ¿qué somos? Regenerados. En nuestra alma somos transformados y en nuestros cuerpos somos glorificados, así como cuando Jesús estaba en el monte y se transfiguró delante de sus discípulos. ¿De dónde vino su gloria? No vino cayendo del cielo. Desde adentro toda su gloria traspasó su alma y su cuerpo y su tela y todo lo que tenía y mostró su gloria. Así vamos a ser nosotros, ¿verdad? En Cristo Jesús. Entonces, esta es la salvación del hombre. Recién cuando lleguemos a ese punto de la glorificación, volveremos a ser útiles para el propósito de Dios. Útiles completamente. Porque ahí ya la novia se habrá vestido de lino fino y resplandeciente. Ahí ya ella puede ser con Cristo, ¿verdad? El tabernáculo eterno de Dios para su morada, su expresión y su reino. Entonces el evangelio de la salvación es recuperarnos de Adán a Cristo. Recobrar, el hombre tiene que recobrar la imagen y la semejanza de Dios en Cristo, en la experiencia de Cristo por el Espíritu. Ahora, esta salvación orgánica, primero vimos que es algo individual, pero esto, vamos a decir, desemboca en algo corporativo, la salvación orgánica en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, Efesios 5:23, Efesios capítulo 5, dice acá Pablo, como hace poco estuvimos compartiendo esto, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo, ¿qué cosa? El Salvador de Mauricio. No dice. El Salvador del cuerpo. Esta salvación que él lleva a cabo en cada miembro de cada creyente en su espíritu, alma y cuerpo, llega a ser la salvación del cuerpo de Cristo. Porque siempre el propósito de Dios
es algo corporativo, no es una salvación. Es una salvación individual, pero esto desemboca en una salvación corporativa. Logra salvar a su cuerpo, que es la iglesia. Después dice, versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio o se entregó a sí mismo por ella. Esta es la parte legal. Él se dio, ¿dónde? En la cruz. ¿Para qué? Para comprar a su iglesia. No a un individuo nomás, sino a su iglesia. Él compró a su iglesia para que sea su cuerpo. Pero esa es la parte legal. Y después viene la parte orgánica. ¿Para qué? ¿Para qué la compró? Para santificarla. No es para que sea de Él nomás, sino que Él quiere hacer con ella una salvación completa. Para santificarla, habiéndola purificado por el agua, por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿A quién? A la iglesia. Una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces, esta salvación orgánica, primero judicial, luego orgánica, no culmina hasta que ella, su cuerpo, sea salvado completamente, sea santificado, purificado y sea embellecido totalmente. Esa es la salvación completa de Dios. Entonces vamos a ver que esto empieza también, nuestra salvación empieza en el espíritu, como dijimos, pero al ser salvo en nuestro espíritu o regenerado en el espíritu, somos incorporados a la iglesia o al cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:12. Acá Pablo no habla de algo meramente individual. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Como ya hablamos varias veces, este Cristo está compuesto de muchos miembros. Es el Cristo corporativo, no es el Cristo individual que caminó en esta tierra en su ministerio terrenal. Es el Cristo resucitado, ascendido, al cual nosotros nos incorporamos, ¿verdad? ¿Cómo nos incorporamos? Primero en el Espíritu, nos incorporamos a Cristo. Somos miembros de su cuerpo. ¿Cómo es esto? Dice el 13. Pues por un Espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un espíritu. Vamos a estudiar también eso en detalle, que cuando nosotros nacemos de nuevo por medio del Espíritu de Cristo, no es que algo individual, nos incorpora al cuerpo de Cristo. Esto es en el Espíritu pasan cosas. Bueno, podemos decir, somos parte del miembro del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, somos una piedra en el edificio. Cuando nosotros nacemos nuevo, ya somos parte del cuerpo de Cristo, pero en nuestro espíritu es una incorporación. Dice el Hecho de los Apóstoles, y cuando creyeron 5,000 personas, fueron, y en el original dice, fueron incorporados a la iglesia. Es una incorporación, no es ser parte de un club o de una filosofía, es ser incorporado al cuerpo de Cristo en el Espíritu. Pero también por la comunión que tenemos unos con otros, en el alma se produce la edificación de ese cuerpo. Ya somos miembros por el Espíritu, ahora en el alma, por la comunión unos con otros, la vida de iglesia, estamos siendo edificados para luego ser consumados como el cuerpo de Cristo. Entonces en Efesios 1, 19 y 22. No, me equivoqué yo acá. Efesios 2, 19 al 22. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Ya somos eso. Pero hay algo que está pasando acá. Ya estamos incorporados a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo. Pero hay algo que está pasando acá, en nuestra alma, dice. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo. ¿No? Es
esta edificación no es instantánea. La incorporación al cuerpo ya es instantánea, pero la formación de este templo va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros, efesios o asuncenos o lambareños, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermano, esto llega a ser el propósito de Dios. El Evangelio es para rescatarnos para el propósito de Dios, que es tener un cuerpo, un templo, una morada, una expresión. Y Efesios 4 también nos habla de esto, que estuvimos leyendo hoy. Efesios 4:11. Y él mismo dio algunos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, no uno o dos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta aquí llega, hermano, la recuperación, la salvación, no meramente individual en nuestro ser tripartito, sino a medida que va sucediendo eso en cada miembro, se produce la incorporación al cuerpo y se produce la edificación y la maduración hasta la estatura del nuevo Adán, ¿verdad? Para que seamos el complemento perfecto de Cristo para el nuevo cielo y la nueva tierra. Alguna vez vamos a estar ahí, hermano. Ahora estamos mirando estas cosas. Pero si no hay profecía, si no hay evangelio, vamos a seguir acá en la tierra caída y pecando. Amén. Así que, hermano, este es un bosquejo de lo que vamos a estar detallando. Vamos a estar detallando, y en cada uno de estos puntos, les repito, yo le voy a dar un folleto, pero con la intención no es que ustedes guarden eso, ¿verdad? Sino que busquen a alguien en oración, algún pariente, vecino, amigo, y le digan: no tenés un tiempo en la semana, yo quiero compartir contigo algo, ¿verdad? Algo del Señor, ¿verdad? Entonces le hablamos primero del propósito de Dios, la caída del hombre, las consecuencias de esa caída, y así vamos abriendo su entendimiento para que entienda tanto la parte jurídica como la parte orgánica. Y si recibe al Señor, vamos a seguir pastoreándole y enseñándole muchas otras cosas, trayéndolo a la comunión de la iglesia para que juntos seamos edificados. Pero esto va a quedar a cargo de cada uno de nosotros. Como les dije hace rato, pueden traer si quieren a alguien, porque cuando compartamos, por ejemplo, la reconciliación con Dios, por supuesto que va a ser algo instructivo. De repente yo le voy a decir: este punto hay que recalcar, pero la persona así, oye, ya también va a captar algo, ¿verdad? Le va a ser de beneficio y ustedes pueden repasar después con esa persona. Entonces pongamos en oración este llamamiento que el Señor nos hace, ¿verdad? Y podamos orar por las personas que nos rodean. Y lo ideal, lo que yo quisiera es que también encontremos compañeros con quienes llevar el Evangelio a las personas. Si tenemos nuestra pareja, bueno, lo ideal es hacerlo con nuestra pareja, por ejemplo con Patti, o con acá con los hermanos, María Laura y yo, o Carolina busca una hermana, o un hermano soltero busca un hermano, y juntos, porque es importante hacerlo juntos, ayudándose unos a otros, ¿verdad? O Pauli busca una jovencita con ella que le visite a sus amigos, amigas. Lo ideal es hacerlo juntos, ¿verdad? Para ayudarnos uno a otro, para que no un día estamos débiles, entonces el otro nos ayuda, necesitamos unos de otros. Entonces esta experiencia que realmente con María Laura tenemos nos ayuda a seguir en la obra del Señor, porque si fuésemos uno nomás ya nos enfriaríamos o estaríamos distraídos en otras cosas. Entonces busquemos esto, especialmente los que están casados. Qué lindo sería, ¿verdad? Porque a veces decimos: no, yo por ejemplo Rosana y Cristian, no, yo con Lía me voy a predicar. Está bien que es su compañera de predicar, pero qué lindo sería que
¿verdad? Que ellos, no, yo trabajo nomás y vos andás a predicar, yo me dedico a... No, todos tenemos que estar involucrados en la predicación del Evangelio, por lo menos un día a la semana, marcar, ¿verdad? Un día a la semana yo me dedico a predicarle a alguien con alguien, ¿verdad? Otro día, después vamos a ir llenando los días de la semana. Un día a la semana por lo menos me voy a profetizar en las reuniones de la iglesia. Otro día predico el Evangelio. Otro día pastoreo al que fue predicado. Otro día le enseño algo que yo aprendí. Y así vamos teniendo muchos hijos para Dios, ¿verdad? Y que imagínense si todos estamos involucrados. Si por lo menos damos a luz cada 9 meses un hijo. ¿Verdad? Si una vez al año tenemos un hijo para Dios. Qué maravilloso sería, ¿verdad? Después le educamos. Y esa es nuestra vida, no nuestro trabajo secular. Nuestra vida es la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Amén, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta noche por esta salvación tan grande, tan completa, tan eficaz, tan maravillosa, Señor, que muchas veces nos sentimos incapaces, Señor, pero tú nos capacitas, Señor. Tú has ascendido a los cielos para capacitar a tu iglesia, Señor. Oh, abrimos nuestros corazones a tu Espíritu Santo, a tu palabra, a la comunión unos con otros, para que tú hagas de nosotros miembros útiles, santos, que se dedican a la edificación de tu cuerpo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a entender y a transmitir tu palabra a toda criatura, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre. Amén, Señor. Amén.